Attitudable abre las puertas a un nuevo mundo de personas curiosas que transforman vidas y la forma de hacer sus trabajos. Hoy estoy muy ilusionada porque tengo el enorme placer de conversar con Tomás Balmaceda, que soy una gran seguidora de todas sus obras y charlas y presentaciones y libros. Es un autor muy prolífico. Tomás es licenciado y doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires y se especializa en filosofía de la inteligencia artificial. Él, con todo el bagaje y todo lo que sabe de filosofía, lo hace digerible para que uno que no es especialista lo pueda entender, y con toda la nueva tecnología y la inteligencia artificial y todo lo que vivimos hoy. Así que, Tomás, es un enorme placer tenerte con nosotros. Bienvenido. Por favor, Dolores, un placer compartir este ratito con vos hoy. Muchas gracias. Para los que por ahí todavía no te conocen, primero vamos a decir que vamos a hablar específicamente sobre tu último libro, Saber o no saber, para que la gente un poco esté al tanto. Y nos gustaría que nos cuentes, antes de entrar en esta última obra tuya, cómo llegaste a esto de la filosofía de la mente, que es lo que estudiaste cuando eras allá un joven estudiante y alumno, a la filosofía de la educación y la tecnología, que es lo que vivís y haces todos los días hoy. Sí, mirá, fue un recorrido, como decís vos, de muchos años. Yo tengo 46, entré a la Universidad de Buenos Aires a estudiar filosofía en el siglo pasado. A mí mucho se lo digo a mis alumnos, les digo, mira, yo empecé a estudiar a finales de los 90 y sí, en un comienzo arranqué trabajando. Siempre me interesó cómo se piensan las cosas y cómo de alguna manera nos vinculamos más allá de lo teórico. Eso es un área que en inglés se llama folk psychology, psicología del sentido común, se la tradujo en español. Y bueno, trabajé muchísimos años eso, algo que seguramente vos y otros de tus colegas y la gente que nos escucha en general puede relacionarse si tiene cierta edad. Viste que te empezás a especializar, ¿no? Como que en muchos sentidos el siglo XX fue el siglo de la especialización para los profesionales. Entonces yo me fui especializando muchísimo en eso, hasta que hubo un punto que un poco me cansé o me harté porque hice todos los pasos sobre ese área de lo que a mí me interesaba. Y bueno, y de a poquito fue surgiendo por distintas circunstancias un poco accidentales esta idea de, bueno, si tanto estudié sobre la cognición humana, ¿qué pasaba con otros espacios en donde quizás se hablaba de pensamiento? Y hace un par de años se hablaba mucho de machine learning, de aprendizaje automatizado. Y ahí, bueno, con Karina Pedache, otra gran colega mía, otra filósofa argentina, fundamos un grupo de estudio de eso. Y yo les suelo decir a mis alumnos, o en conversaciones como esta que estamos teniendo, que uno a veces, nada, encuentra un espacio que le apasiona o que le intriga o que quiere explorar y tal vez está de moda o no está de moda. A mí me pasa que justo hablar de tecnología está de moda ahora, pero en su momento cuando arrancamos éramos un poco un bicho raro, ¿no? Hablar de algo que hace un par de años no era tan popular. Y es genial cómo toda esta tecnología tan revolucionaria o que promete ser revolucionaria como la inteligencia artificial generativa, bueno, hace que muchas personas se vuelquen a buscar espacios propios de las humanidades o de reflexiones que no son técnicas para pensarlo. Y en paralelo a eso, la gente que nos dedicamos a la filosofía, en general siempre damos clases e investigamos. Es un poco las dos variantes más comunes de nuestra profesión. Yo este año, vos y yo estamos ahora conversando en 2026. En 2026 cumplí 20 años de docente. En marzo de este año ¡Ay, cumplí. felicitaciones! Muchas gracias. 2 décadas. ¡Qué 2 décadas. vocación también, Tremendo. Entonces, nada, siento que tengo mucha experiencia dando clase y que vi muchas transformaciones. Entonces, Silvia Batcher, que es una persona que se dedica mucho a la comunicación y a pensar la educación, le habían propuesto hacer un libro sobre educación e inteligencia artificial y ella dijo, mira, no me animo sola, le dijo a la editora, me gustaría hacerlo con Tomás. Y bueno, y ahí caí en este plan de saber o no saber.
el libro es un poco eso, ¿no? Una exploración acerca de cuál es el sentido de la educación en tiempos de la inteligencia artificial, porque si algo tiene esta tecnología es que fue cambiando y modificando un montón de áreas, mucho más allá de lo técnico. Entonces, estas motivaciones que tenemos acerca de, bueno, si vamos a quedar obsoletos o no, si vamos a ser reemplazados o no por artefactos, cómo modifica nuestro vínculo, cómo modifica en particular lo que me interesa a mí, la noción de conocimiento, es de alguna manera un ámbito que me apasiona. Ay, sí, y se nota, ¿viste? Pues sos muy auténtico y cuando hablas, todas las, bueno, las charlas TED que tenés, todo lo que escribís, acá hay en varias publicaciones muy importantes de Argentina, Tomás es columnista, ¿no? Tenés tu propio lugar y siempre es tan interesante, disparador y te hace pensar cada palabra que las seleccionás con mucho detalle. Por ejemplo, con lo que vos decís del libro, saber o no saber en busca del sentido, ¿no? Porque cuando leí eso dije, es eso, porque ¿qué sentido tiene, como nos planteamos todos, ¿no? Lo que venimos haciendo de siempre con toda esta nueva revolución que estamos viviendo. Sí, sin dudas. Para mí hay algo ahí de, casi te diría de lo artesanal, que yo veo un poco en peligro en espacios donde los más jóvenes proliferan. En tanto, tenemos mucho que aprender de los más jóvenes y en muchos sentidos son mejores que nosotros, los que somos más grandes, pero nosotros de algún modo hemos conquistado cosas que nos llevaron mucho esfuerzo, que nos eh, definen quiénes somos, qué nos gustan, qué cosas sabemos hacer, qué cosas nos cuestan hacer, pero las hacemos igual. Y de golpe la inteligencia artificial generativa puso sobre la mesa una serie de debates que, no sé, hace 4 o 5 años parecían imposibles. Si vos y yo hubiéramos conversado hace 4 o 5 años, no hubiéramos pensado que un bot podía escribir un poema, o hacer una canción, o Exacto. responder todas las preguntas de un examen de medicina o de psiquiatría. Y obvio, y alguien va a decir, che, pero mira que los poemas no están buenos, mira que la canción es media mala, mira que a veces comete errores. Y eso es cierto, pero también es cierto de alguna manera que muchas veces los hombres y las mujeres hacemos poemas malos, canciones malas, y nos equivocamos. Lo que sí nos sucede es que me parece que los que somos más grandes conocemos mucho el valor de aquello que nos ha llevado mucho esfuerzo. Vos destacabas esto y me pone súper contento, me sonroja, pero es verdad, para mí las palabras tienen un peso increíble y no me da lo mismo una cosa que la otra, no me da. Y en muchos sentidos creo que eso lo vamos a compartir vos y yo y mucho de tu audiencia, los textos que llevan mi firma, los espacios que fueron diseñados o pensados por mí, son aquellos que yo quiero que se sepan que son míos o que me siento, entre comillas, orgulloso o responsable. No se me ocurriría a mí, no sé, hacer un prompt para escribir un libro o hacer un prompt para hacer un texto que luego diga que está firmado por mí. Y a veces me sucede desde hace un par de años que lo veo mucho con mis alumnos, ¿no? Bueno, que hago el examen con esta ayuda o respondo y hago un ensayo de manera sintética. Y acá no es tanto la estigmatización de las herramientas, sino más bien entender, bueno, qué es lo que sucede atrás de eso, ¿no? Y de alguna manera, entre muchas comillas, por decirlo de una manera un poco más pomposa, ¿de qué nos queremos liberar? Bueno, hay un tipo de trabajo del que a mí no me gustaría liberarme. Y con esto te digo que dar clases muchas veces es tedioso y que escribir muchas veces es tedioso y que hay días que te levantas y no te sale y hay días que tenés que entregar rápido esto que vos me decís. Yo también hace más de 20 años que estoy en un medio de comunicación como la revista Viva y tengo que estar como presente haciéndolo y con un deadline y a veces en ocasiones me pasa que puedo efectivamente hacer un buen texto y otros, bueno, haces lo que podés, pero ahí sale un poco más el oficio. Entonces, que eso lo reemplace una máquina es complejo. Es cierto. Y cómo tenemos todos ese pánico de decir,
hasta mis propios hijos en el 2022, ¿te acuerdas cuando apareció chat? ¿Y ahora qué vas a hacer? Porque se acabó, mamá. Ahora todo lo traduce el chat GPT. Como si fuera así tan simple, uno estudió una carrera tantos años, pero es verdad, se están transformando, como dicen en el libro, y bueno, tengo todo subrayado el libro, no nos va a dar el tiempo, pero lo más importante de eso, ¿no? Que hoy lo que abunda, yo soy más grande que vos, y también empecé a estudiar la carrera con una máquina de escribir. Imagínate que tenía mi abuelo, porque ni yo. Después la computadora. Internet, cuando vino Internet nos quedamos sin trabajo, porque ahora Internet nos ayudó más. Y los traductores, como vos decías, hace 4 o 5 años nos matábamos de risa. Ay, mira qué desastre, cómo traduce Google Translate. Un horror, un horror. Y cada vez eso se fue perfeccionando y la verdad que sí, hoy está muy bien y produce textos muy buenos en otros idiomas, ¿no? Entonces, claramente todo se va transformando, pero ¿en qué lugar quedamos nosotros, que somos los profesionales de la lengua, ayudando a que ese texto siga emocionando, siga llegando, siga conectando? Como vos, me encanta. Sí, sí, totalmente, coincido con vos. Eh, Creo que una de las características que tiene los momentos de revoluciones como estas es que hay un punto en donde está todo un poco como una ola rompe, ¿no? La ola rompe y en ocasiones dejamos de ver por un ratito porque, qué sé yo, no sé, hay mucha bruma, porque nos pasa por arriba, porque nos caemos, porque estamos abajo del agua. Y luego baja la espuma y podemos volver a entender un poco cómo es ese horizonte. Yo creo que ahora está rompiendo la ola, entender la tecnología, y eso lo dice mucho la filosofía, involucra entender a la sociedad. La tecnología no está en el vacío, ¿no? No surge de la nada. Muchas de las preguntas, cuestiones, cuestionamientos que nos hacemos con la tecnología tienen más que ver con este momento del capitalismo, y con esto no quiero decir que nada, que haya que pensar necesariamente nuevas formas de vincularnos económicamente, pero lo cierto es que estamos viendo que en muchos lados la inteligencia artificial termina siendo una especie de chivo expiatorio, ¿no? Vemos despidos en empresas que son exitosas y dicen que es por la inteligencia artificial. Vemos, nos niegan aumentos o mejores condiciones de trabajo y la idea es la inteligencia artificial, reemplazo de tareas. Y en ocasiones esos reemplazos son insatisfactorios, no nos dejan contentos. Entonces, me parece que es parte de esta espuma. Y quizás, si lo logramos bien, esta tecnología tiene un potencial súper genial, y lo conecto con el comienzo de nuestra conversación, ¿no? Y creo que de a poquito se va marcando esto, un potencial a abandonar esta especificidad, ¿no? Yo te decía al comienzo, ya que la filosofía se volvió en el siglo XX algo súper específico. Las personas nos especializábamos en cosas muy puntuales, en un autor puntual, en un problema puntual. Quizás vos lo conozcas del lado de las traducciones, otra persona lo puede conocer de un costado técnico de otra disciplina, y la IA de alguna manera permite que, qué sé yo, vos y yo, que no sepamos programar, hagamos una pequeña app, o podamos acercarnos a hacer un boceto de algo, o esto que te decía de crear una canción, no para ser cantantes, sino para acercarnos. Eso nos habla de que quizás esa especificidad empieza a diluirse, nos volvemos generalistas. Eso es bien humano, pero no quiere decir que nuestros saberes puntuales no vayan a existir. Y tampoco va a dejar de existir nunca la responsabilidad. Yo soy responsable de las cosas que escribo, de las que le pongo la firma. Yo doy fe de las cosas en donde me formo, en las clases que doy. Entonces, de algún modo, esta tecnología quizás esté prefigurando, no sé, a veces lo digo en algunas conferencias, aprendí de Marta Rúa, de Sime Díaz Alarcón, un nuevo renacimiento, ¿no? Como que de alguna manera luego de la Edad Media apareció esta imagen de un hombre que, o una mujer, por ejemplo, se hablaba del hombre que podía hacer de todo, ¿no? Un Leonardo da Vinci que sabía un montón porque se lo permitía sus herramientas del momento. Bueno, quizás en el futuro seamos un poco más como Leonardo, pero eso no quiere decir que no tengamos que mantener nuestros saberes especiales. Y por encima de los saberes especiales, y yo se lo digo mucho a mis alumnos en clase,
reivindicar y reconocer qué cosas nos gustan. Nos gusta hacer, aunque una máquina lo haga bien. Nos gusta hacer, aunque una máquina lo haga más rápido. Nos gusta hacer, aunque una máquina lo haga más barato, ¿no? Entonces, me parece que si además le damos a la tecnología, le entregamos aquello que nos da placer, bueno, es una realidad muy, muy fea. Claro, sí, aparte esa capacidad, bueno, vos lo ves a diario, yo lo veo con mis hijas adolescentes, de que todo ya no piensan, es la comodidad de que todo lo hace la máquina. Ah, claro, es que yo no tengo el pago. Yo, mi amiga tiene el pago, hablando de las distintas ayudas de la inteligencia, ¿no? Y están en secundaria o en la universidad, la más grande, y digo, ¿cómo puede ser que no puedan pensar, ¿no? El pensamiento crítico, y vos lo mencionás con Silvia en el libro en una parte que me encanta, del conocimiento no como una roca inmutable, sino como un río en constante movimiento, ¿no? A diferencia de que antes nos costaba tanto buscar ese conocimiento, ir a la biblioteca, escribir, ahora nos inunda, nos ahoga por ahí tanto nuevo conocimiento, ¿cómo lo gestionamos? Eso lo mencionas mucho en el libro. Sí, porque eso, mira, te digo, y te digo de dónde surgió eso. Eso me pasó hace un par de años. Yo se lo cuento y parece un poco exagerado, pero bueno, a veces los filósofos somos exagerados. Pero tuve un momento de mucha angustia y fue darme cuenta un día, pensando otras cosas y organizando mi vida. Y toda la formación que yo tuve, que fue una formación a mí me costó un montón. Yo soy de un pueblo chiquito de la provincia, vine a Buenos Aires, vengo de una familia que se dedica completamente a otra cosa, entonces nunca, no es que tuve ayuda de que porque me conocían por mi papá, no era un de una formación muy tradicional, tranquila, metiéndome en un área muy específica y muy compleja como la filosofía. Entonces yo siento que mucho de lo que hice en la filosofía, y lo digo con mucho orgullo, cero agrandado, me da mucho orgullo todo lo que logré con mucho esfuerzo. Ahora, todo lo que logré que tenía que ver con, no sé, qué sé yo, saber fechas, saber conocimientos, saber citas, saber conceptos, saber sistemas filosóficos, hoy todo eso está en el teléfono. Hoy todo eso está en el gratis, dando vueltas en internet. Como decías vos, ya no tengo que ir a la biblioteca, no tengo que leer, no tengo que hablar con un especialista. Entonces me agarró como un ataque porque dije, no puede ser para todo lo que yo me formé. Y eso fue la transformación de entender cómo es hoy una clase, qué significa hoy que vayas a la universidad, qué significa estar en un espacio de formación como un máster, como un doctorado, y por otro lado, cuáles son esas habilidades que necesitamos. Esa es una transformación profundísima, no lo estamos pensando. Eso no quiere decir que tengamos que dejar de tener conocimiento fáctico, porque de alguna manera, cuando uno, no sé, cómo eso impacta en tu profesión, Dolores, pero te digo una cosa que me pasó hace ya muchos años, me acuerdo, fui a un congreso en Las Vegas de tecnología, habían llevado distintos periodistas y gente que estábamos haciendo contenido en redes y Me había acuerdo de ese alguien, congreso super top de Las Vegas del mundo, ¿no? Que se reúnen todos los exactamente, sí, cracks del mundo, sí, es exactamente, re famoso. re famoso. Bueno, y estaba con un colega acá argentino y estaba diciendo nada, que bueno, que en 5 o 6 años no había que estudiar más idiomas, ¿no? Porque las máquinas iban a poder permitirnos entender cualquier idioma. Yo estaba ahí, bueno, yo a veces soy un poco, nada, no me gusta meterme en controversia. Pero fue más fuerte que yo, le dije, pero mira, estudiar idiomas no es solamente decir que, qué sé yo, que tree es árbol, o que, no sé, es algo más. Digamos, los conocimientos que uno pone en juego, la vida, la experiencia, las cosas leídas, lo que te permite conocer un idioma, lo que te permite en términos, y quizás lo veas vos con tus hijos, ¿no? En términos de disciplina, ¿no? De poder justamente prestar atención, llevar adelante cosas muy complejas con la cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso no puede estar simplemente al alcance de un botón, ¿no? Hay algo, vos decías muy bien recién, de ver adolescentes y jóvenes hablar de la facilidad con la que se consiguen las cosas. Yo adhiero a eso y le agrego una capa más, la velocidad con la que se consigue, ¿no? Esta idea de, bueno, ok, lo necesito ahora. No, quizás haya algo de esa velocidad que no esté bueno. No, y no es esto un canto nostálgico o un lamento de que todo tiempo pasado fue mejor.
no, sino simplemente reconocer que aquellas cosas que nos cuestan, aquellas cosas que tienen esfuerzo, aquellas cosas en donde nosotros podemos lograr y sentirnos orgullosos de haber superado algo después de hacerlo varias veces, de equivocarnos, de hacerlo mal, de ver a alguien que lo hace mejor, de pensar que nunca lo íbamos a hacer. Bueno, todo eso nos forja, hay un filósofo, Andrea Colamedici, italiano, que él habla de los callos, ¿no? Bueno, pensar te trae callos, como conoces gimnasia, y tenés callos en las manos, los callos del pensamiento. Él dice, ¿no? La lucha cuerpo a cuerpo con la cultura. Una vez que uno, nada, ya ha luchado con la cultura, con un libro complejo, con una idea compleja, con un pensador que es difícil, salís de ahí fortalecido. Si ahora no lo usamos, bueno, muchos espacios de la cognición se podrían parecer a una se podrían parecer a un músculo, y un músculo que si no lo ejercitamos se debilita. Es cierto, porque ya no sabe cómo pensar, cómo razonar. ¿Y por qué no tiene la experiencia de poder tenerlo? Claro. Claro, mi hija me decía, fue a rendir un parcial y un final y me dice, no, tuvimos que escribir un montón y teníamos, ¿fue difícil? No, no, pero bueno, tuve que pensar un montón. Ah, bueno, cosa que viste, no es un tema, no es algo que por ahí lo hagan como lo hacíamos siempre y como, obvio, es una habilidad que todos hacemos sin pensar, pero ese razonamiento, ¿no? De pensar, como decís vos específicamente, por ahí el criterio, el sentido común. Totalmente. Es complejo y me encantó también uno de los, en el libro que nombrás en este sentido, lo del fútbol, ¿no? Que no es solamente justo ahora que estamos casi, bueno, en las vísperas de la final del Mundial 2026 con Argentina finalista, si fuera solo un grupo de personas que están jugando atrás de una pelota, ¿no? ¿Cuánto más significa? Total, viste, lo humano también tiene que ver con eso, tiene que ver con lo inesperado, con el genio, con ese rapto a veces de lucidez que no te imaginas, con un error, con alguien que del error lo puede resolver y alguien que quizás persevere en el error. Digo, todo eso obviamente desde hace siglos nos fascina. Tal cual. Y volviendo, bueno, hay un montón de partes, me encanta cuando hablas mucho de las habilidades blandas, de la empatía, que es algo que lo veo que los más jóvenes, no sé si lo están perdiendo o no lo están adquiriendo siquiera, ¿no? De tener la empatía. ¿Y qué significa para vos, si nos podés brevemente decir que lo mencionás muy bien en el libro, que todos sabemos lo que es la empatía, ¿no? Pero qué significado aún más profundo y enorme vuelta que le dan a esta palabra en este libro Saber o no saber y la importancia que tiene hoy. Bueno, viste, la empatía es poder ponernos en el lugar del otro, poder comprenderlo en sus circunstancias, acompañarlo. Y ese es un rol increíblemente humano que una máquina no va a poder ponerse nunca en el lugar de uno. Y que también son los momentos que uno muchas veces recuerda de otra persona, el momento que me dio un abrazo, que me dio una mano. ¿Cuánta gente que nos ha ayudado en un momento increíble, con una mano, con una palmadita en la espalda, ayudándonos, qué sé yo, en una mudanza, porque se nos rompió el auto, porque nos tuvo que reemplazar en un trabajo, porque nos dio un consejo, porque nos prestó plata, porque nos permitió acceder a lo que no podíamos. Entonces, son esos espacios en donde alguien nos reconoce. Y para los que son más jóvenes y cuando estamos trabajando en educación, muchas veces trabajamos con realidades muy distintas. Esos son los momentos que no olvidamos. Sí, y me encanta la dedicatoria que le haces, especialmente vos, bueno, Silvia también, a tu mamá, y vos a tu abuela, que fue tu primera docente, y yo también tengo un recuerdo y una vivencia tan grande con mi abuela, y cómo nos marcan también nuestros ancestros, ¿no? Nuestra vida y nuestro futuro de alguna manera. Totalmente. Mira, mi abuela Marta, justo te contaba antes de empezar a grabar que este libro lo escribí el año pasado y salió ahora por temas editoriales.
Y el año pasado la perdí a mi abuela, falleció, era Oh, maestra de Zárate, de la ciudad de Zárate, y era la típica, lo llamaba la maestra normal. Murió muy viejita. Y era muy ah, común que yo era chico y ella caminaba me llevaba, nada, yo la acompañaba a hacer las compras, cosas de abuela y nieto, y ella se encontraba con gente que a mí de chico me parecía grande, que ya era adulta, y todo el tiempo le decían señorita Marta, porque habían sido eso. Entonces, digo, esa un poco se perdió, ¿no? Bueno, de poder reconocer a tu maestro ya de más grande, más viejita, caminando y ese respeto, y a mí siempre me inspiraba eso, ¿no? Decir, che, mira, mi abuela la quieren y la recuerdan con tanto cariño. En esa cosa que nos pasa cuando son chicos, ¿no? Que uno a veces ve a su mamá, a su papá, a sus familiares solamente como eso y no se imaginaba que antes de jubilarse había sido maestra que tenía muchos años. claro, la vida que ha tenido. Ay, lamento que se haya ido, pero está siempre con vos. Mi abuela Sí, también se fue hace más de 10 años, pero te juro que la conexión continúa en otro ámbito, porque creo que han sido grandes, no solo maestras de tantas generaciones y habrán también dejado su huella en tantos alumnos, sino también en nosotros, ¿no? Que fuimos sus familiares y bueno, se ve, seguí su legado día a sí, día y estás presente y es cierto que también cambió el rol, ¿no? Del educador ahora, de total. cómo era en la época de nuestros abuelos. Pero bueno, siempre transformándonos y siguiendo, tratando de seguir o intentando hacer lo mejor por seguir relevantes en el día. Y como te conté, bueno, invitamos a todos a que lean este libro que es inagotable todo lo que se puede aprender y seguir eh, analizando, pero nos gustaría, como sabes, Tom, que este podcast es una palabra inventada en inglés que une la actitud con la capacidad, ¿no? Attitude Enabled. Y nos gustaría saber qué te gustaría a vos, como autor y, bueno, doctor y todo tu bagaje, que adoptaran hoy los docentes, estudiantes, graduados, profesionales, considerando la inteligencia artificial en la educación, ¿qué actitud recomendarías puedan poner en práctica para no sentirse, como decís, tan agobiados o tan, viste, concentrados en la vida hoy como es, como lo que tenemos hoy? Sí, yo creo que la actitud, la habilidad que más me parece relevante hoy es el criterio, es decir, distinguir cuándo usar las cosas. Insisto acá de vuelta con lo generacional, los que somos más grandes tenemos un poco más de criterio a la hora de usar ciertas herramientas, de tomar ciertas decisiones. No siempre lo hacemos bien, pero a veces con estos nuevos avances nos equivocamos en el sentido de que nos autoexcluimos. Seguro que muchos de los que nos están escuchando dicen, no, pero esto de lo que habla el filósofo es para gente joven, no es para mí, porque tengo Ujú. 50, 70, 70, 80, o que tengo 30. No, ya está. Lo hago de esta manera y no hay otra. Criterio es, bueno, ¿cuándo tengo que usarlo y cuándo no tengo que usarlo? ¿Para qué? ¿En qué instancias? Todas nuestras tareas son procesos muy largos. No, nada nos va a reemplazar en todas las partes del proceso, pero hay partes del proceso que quizás puedan ser sistematizables, automatizables, y ahí yo les aseguro que cuando conoces tu oficio, cuando conoces tu hechura, lo que vos sabés hacer, es la mejor combinación, porque estas herramientas te van a permitir entender qué parte vos querés sistematizar y se puede y otras no se van a poder nunca, y otras, aunque se puedan, no lo querés hacer. Entonces, la ilusión de que todos podemos hacer de todo es muy fuerte, y vamos a descubrir que finalmente van a funcionar en aquellos que saben hacer muy bien su oficio y saben aplicar con criterio, como te decía, esta tecnología en esa instancia. Me encanta. O sea que hay que seguir estudiando, seguir perfeccionándose en lo que uno hace o lo que a uno le gusta, como decís, y abrazar también, por supuesto, la tecnología y utilizarla porque nos ayuda de un montón y nos va a seguir ayudando a aprenderla, ¿no? Y, Totalmente. Tom, ¿vos tenés alguna palabra o frase que por ahí te gustaría compartir en este espacio que consideramos que es clave para la comunicación y para unir esto, ¿no? De nuestro pensamiento, nuestro valor, nuestro aporte, junto con la tecnología y con ser
profesionales del idioma como educadores, intérpretes, lingüistas. Sí, yo creo que a veces cuando miramos para atrás no nos damos cuenta todo lo que la tecnología ya nos cambió. Nos parece que somos retradicionales, que seguimos escribiendo a mano. Yo lo hago, mucha gente escribe a mano, mucha gente todavía utiliza herramientas, le gustan los libros de papel. Pero aparte de eso, hemos cambiado un montón. Están escuchando, están viendo este podcast, que es algo que quizás hace un par de años no era posible. Nada, poder cada uno, nada, encontrar estos espacios, estas comunidades que se forman. Entonces, no sentirse que uno es lento para la adopción o que es lento para el cambio, porque la verdad es que no es así. Hemos cambiado un montón, nos hemos transformado un montón. Esto es una transformación más, tiene una narrativa que puede ser un poco polémica o difícil con respecto a aquello de lo que sí puede o no puede hacer, pero no debemos perder la confianza. Cuando sos un buen profesional y cuando te gusta lo que haces, eso no tiene precio. Muchas gracias, Tomás. La verdad que un placer enorme poder haber conversado hoy con vos, conocerte de forma virtual, pero estar aquí presentes. Y para los que no te conocen, nos gustaría que nos compartas cuáles son tus redes principales para que te sigan y puedan Mira, seguir si aprendiendo. buscas Tomás Balmaceda, que es con B larga y C, con B alta y C, van a encontrar un montón de cosas. Estoy en LinkedIn, soy un poco más serio, y en Instagram soy un poco más pop. En Instagram mi usuario es Capitán Intriga, o sea, lo tengo de Me que soy chico. encanta, sí, me encanta tu nombre y también alentarlos a que vayan. Está disponible en todas las librerías, está también en Kindle, no como ebook, Saber o no saber, que la verdad siento que tiene mucho para seguir aprendiendo y poniendo en práctica en nuestra vida actual. Así que muchísimas gracias, Tomás, y por tu generosidad y seguir iluminándonos y haciendo digerible una filosofía que a mí fue lo que más me costó en la facultad. Te cuento que tuvimos filosofía en traducción y Claro, me obvio. pareció dificilísima, sí, sí, sí. Pero Es muy aprendiste eso, pero sí que complejo. está buenísimo. Te costó, pero te acuerdas. Sí, me costó porque fue la única que tuve que rendir 2 veces, porque me echaron y la odiaba a mi profesora, pero después la amé, pero me costó, porque uno dice: "Ay, bueno, es leer y listo". No, no es leer y listo. Es mucho más que eso, así que valoro muchísimo cómo lo digerís y lo transmitís de una manera que pareciera simple, pero tiene mucho atrás de trabajo hecho. Así que muchas gracias, Tomás. No, por favor, un gusto. Gracias por escucharnos y síganos hasta el próximo episodio. Muchas gracias.